Hola geoexploradores y geoexploradoras, bienvenidos a los jueves de científicos y de científicas acá en el espacio de GeoExplora. Y bueno, antes de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos como GeoExplora 2.0, tanto en Instagram como en Facebook, y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. Y bueno, también invitarlos a todas las conferencias que tenemos en este mes de junio, que acuérdense que las hemos dedicado a los océanos actuales y del pasado. Así que ya hablamos un poquito de los arrecifes del Paleozoico con nuestro querido Sergio González. Hoy hablaremos de reptiles marinos. Después, el próximo jueves, hablaremos de termómetros del pasado y posteriormente arrecifes de corales y el cambio climático. Así que no se pierdan estas pláticas que traemos especialmente para ustedes. Y bueno, nuestros talleres también están enfocados a los mares del pasado. Si tienen algún geoexplorador en casa, que les gusten los organismos del pasado, tienen ahí un pequeño paleontólogo que quieren que aprenda mucho más de la mano de expertos, bueno, pues este sábado tenemos una bonita sesión de paleoarte en donde vamos a revivir a Dunkleosteus, vamos a revivirlo modelándolo con plastilina, conociendo sobre su anatomía, sobre su talla y sobre pues, sus características que tenía este famoso pez del Devónico. Este es un pez del Paleozoico. Y bueno, las demás sesiones estarán dedicadas a tiburones del pasado, los vamos a armar y los vamos a pintar con nuestro querido José Luis Martínez Díaz. Así que inscriban a los pequeños exploradores si quieren conocer más de los organismos del pasado. Y para los que hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres enfocados en diferentes temas de biología, paleontología y geología. Así que nos pueden escribir para que les pasemos los catálogos y si quieren reforzar alguna de sus clases, con gusto los podemos apoyar. También recuerden que tenemos en Puerta Expediciones este bonito proyecto de GeoExplora. La verdad es que sobrevive a base de las expediciones y de los talleres que damos acá. Y bueno, el 21 de junio nos vamos al volcán Xitle, que está al sur de la Ciudad de México. Es una salida de un solo día en donde vamos a la aventura de conocer un volcán, uno de los más jóvenes de la Sierra Chichinautzin, que hizo erupción hace 1670 años del presente. Vamos a conocer su cráter y además nos internamos en los túneles de lava con todo el equipo de seguridad necesario que nosotros les damos y les proporcionamos. Así que no se lo pierdan, hablamos sobre los tipos de volcanes, los tipos de erupciones, los materiales volcánicos, los riesgos que hay en vivir en un país como este que está lleno de volcanes. Y bueno, el 28 de junio nos vamos a una de las localidades más famosas de México, la famosa cantera de Tlayúa, en esta expedición que hemos llamado Joyas Paleontológicas, porque aquí de verdad que se encuentran las verdaderas joyas de México con la preservación tan extraordinaria que tienen sus fósiles. Así que vengan a conocer el Museo Regional Mixteco, los llevamos a la cantera y además van a conocer también una localidad de la Edad de Hielo que se llama Pie de Vaca. Además de conocer a la familia Aranguti, que ha hecho un gran esfuerzo por preservar este registro fósil. Si quieren venir, nos vamos el 28 de junio y en este ya quedan muy poquitos lugares, así que de verdad, si quieren venir, apártenlos con tiempo. Y bueno, para que vayan apartando para las vacaciones, tenemos el campamento Cretácico, la única que vamos a hacer en todo el año. 26 y 27 de julio nos vamos al campamento en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Además visitamos el Museo de la Evolución en Puebla. Hacemos un recorrido nocturno con nuestras lámparas, súper interesante para ver la fauna nocturna. Y además, obviamente, vamos a ver huellas de dinosaurio en Puebla. Así que no se lo pierdan y vénganse a la aventura de vivir un campamento cretácico. Bueno, y el día de hoy tenemos un invitadazo de honor con esta conferencia que ha titulado Reptiles marinos. Cuando los dinosaurios reinaron la Tierra, ellos conquistaron los océanos. Y les presento a Jacob Báez Hernández. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es miembro del colectivo En los zapatos del biólogo y es guía voluntario del Museo de Historia Natural de Catepec. Bienvenido, Jacob. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Adriana. Gracias por ofrecer esta oportunidad de poder informar
y sobre todo de dar a conocer a todos los exploradores, todos los aficionados, eh, todo el registro que se tiene o bueno, al menos parte del que se tiene de reptiles marinos. No, gracias a ti por aceptar la invitación y quiero que sepan que Jacob está haciendo su tesis actualmente con reptiles marinos, así que próximamente será ya también uno de los especialistas que se dedican al estudio de estos reptiles marinos. Y bueno, pues qué mejor que Jacob, que seguramente está súper clavado haciendo la tesis, pues que nos venga a contar esto sobre los reptiles marinos. ¿Sí, no? El espacio estudio, Jacob, yo voy a estar aquí detrás de cámaras por si algo ocurre, pero esperemos que no nos falle nada. Adelante. Bueno, pues gracias, Adriana. Bueno, pues vamos a Yo te ayudo empezar. para que se vea la pantalla. Ujú. Ahí ¿Ya ya se la ve? está viendo. Nada más si la haces grande. Sí, claro, claro. Eso es. Bueno, Listo. pues, pues el día de hoy hablaremos de los reptiles marinos, los antiguos gobernantes, los que conquistaron los mares. Pero antes, primero haremos una comparación con los océanos modernos. Aquí vemos que todos ocupan un pequeño espacio dentro dentro de toda la columna de agua. Todos tienen un propósito. Todos tienen sus lugares, en sus nichos, en sus ambientes. Por ejemplo, como podemos ver aquí, los peces llegan a consumir a los camarones, estos comen plancton, son microorganismos que tal vez no se ven a simple vista, pero que debajo del microscopio los podemos ver. Así como están los animales que son depredadores, también tenemos a los mamíferos, como son las focas, los delfines, y los depredadores más especializados, los depredadores ape, los más peligrosos, los que incluso han retratado muchas veces en las películas como los mejores, los más grandes. Y aquí, pues tenemos naturalmente las orcas y los tiburones. Sin embargo, algo está pasando actualmente. ¿Pero qué es? Bueno, lo primero es que todos, lastimosamente, están pereciendo. El plancton, a pesar de ser chiquito, está siendo muy afectado. Por lo tanto, los camarones, peces y otros depredadores se están viendo muy afectados. Y no solo ellos, también algunos mamíferos también están siendo afectados. Sus poblaciones se están viendo reducidas. Es muy difícil, ahora ya se está volviendo difícil vivir en el agua. Incluso los depredadores más grandes o los depredadores ape se están viendo afectados. Estamos viviendo un evento muy fuerte de una extinción. ¿Y hay un precedente de esto? Claro, claro que lo hay. Pues a lo largo de la historia hemos vivido múltiples extinciones. La muy conocida extinción de los dinosaurios, una extinción que tal vez no muchos no conozcan, pero es la extinción del el Triásico Jurásico, perdón, eh, que marcó toda la separación de la Pangea. Y obviamente, como todos los continentes están moviendo, pues los ambientes también se cambian. Y es un cambio muy brusco para las especies. Y algunas no pueden seguir y otras se pueden adaptar. Así como otras extinciones que han sido menos graves, pero que han afectado a niveles regionales, como un pulso de cambio climático que hubo en el Cretácico, otro que hubo en el Oligoceno o incluso la última glaciación. Entonces, ya tenemos historias contadas de extinciones pasadas. Pero entonces, ahora, si vamos a pasar a quienes se tuvieron que enfrentar a estas extinciones, al menos en el Mesozoico. Y esos son los reptiles marinos. Ahora, los reptiles marinos son una serie de grupos que se adaptaron totalmente a la vida marina.
Digamos que en el Triásico eres algo así como un reptil terrestre, como si fueras una lagartija, y de repente dices, ¿y si me voy al mar? Y pues básicamente eso supongamos, porque no creo que hayan hablado, pero eh, supongamos que con esa idea todos se fueron al mar y entonces obtuvimos muchas de estas formas que vemos aquí. Muchos de estos eh, abarcaron gran parte del mundo, incluso hay reptiles marinos en los polos, se han encontrado en Groenlandia, en Svalbard, incluso en la Antártida se han encontrado reptiles marinos. Y tal vez hayan escuchado la frase de México es megadiverso. Pues si actualmente es megadiverso, pues era más que obvio que en el pasado también fue megadiverso. México también tuvo sus reptiles marinos y los iremos viendo conforme vayamos viendo a cada uno de los grupos. Entonces, como grupos principales tenemos a los ictiosaurios o conocidos como lagartos peces, ya que, pues como pueden notar, pues se parecen un poquito como si fueran un pez, pero obviamente mucho más grande. Tenemos a los sauropterigios, los que incluyen a los conocidos plesiosaurios y a los pliosaurios, así como otras formas que también se aventuraron al mar. Tenemos también a los conocidos cocodrilos marinos o formalmente llamados talatosuquios. Y por supuesto no podemos dejar atrás a los conocidos mosasaurios, los que Jurassic Park y Jurassic World, bueno, Jurassic Park en los videojuegos y Jurassic World en las películas, nos dieron a conocer estos grandulones. Entonces, de los primeros que vemos viendo son los mosasaurios. Estos, a comparación de otros grupos, no vivieron mucho. De hecho, los primeros registros datan de hace 96 millones de años, en el Cretácico tardío. Ahora, podrán ver que aquí tenemos un cráneo de varano, uno de serpiente y uno de un mosasaurio que se llama Plotosaurus. ¿Qué tienen que ver? Ah, pues para aquellos que no conozcan, los mosasaurios están relacionados a los esquamata, o mejor conocidos como las lagartijas y las serpientes. Por esa razón, se ha discutido mucho a quiénes están más emparentados. Ojo, no quiero decir que los mosasaurios dieron origen a los varanos o a las serpientes, no. Lo que quiero decir es de que los mosasaurios fueron un linaje que se separó de los escamados, de, los, de las lagartijas y de las serpientes. Pero el problema es de quiénes. Y por esa razón se han hecho muchas comparaciones, muchos estudios, pero actualmente todo sigue sin en discusión. Pero al menos aquí podemos ver que el cráneo de varano, por lo menos en esta partecita, en la parte de arriba, de atrás de su cabeza, se parece un poco a la parte de arriba de la cabeza de Plotosaurus. Pero algunos huesos de aquí se parecen un poco a los de la serpiente. Pero por ahora, pues podemos decir que hasta el momento sigue bajo discusión y esperemos que en el futuro, pues nuevos descubrimientos, nuevos estudios, pues nos puedan resolver esto. Bueno, ahora pasamos a las formas que adquirieron. Algunos no fueron tan grandes como los agilisáuridos, incluso los alisaurinos, pero otros que fueron mucho más grandes, como los plioplatecarpinos, los tilosaurinos o incluso los mosasaurinos, que esta es como tal la familia de mosasauros. Además, vean en comparación con el buzo. O sea, definitivamente, si ya un tiburón blanco o incluso los tiburones peregrino y ballena pueden llegar a dar algo de miedo, ojo, no miedo porque te vayan a comer, no, sino miedo de respeto, de que estás viendo un animal enorme. Ahora imaginen que se les acerca, o al menos nada junto a ustedes, uno de estos grandulones. Sí llegaría a dar miedo. Y pues, incluso algunos dirán, agradezco que estén extintos. Pero bueno, entonces, ¿qué reptiles marinos tenemos para México? Pues primero tenemos a Valecillosaurus don Robertoi. Este fue encontrado en la formación Agua Nueva en el municipio de Valecillo, Nuevo León. Aquí lo podemos ver en el mapa. Y esta formación data del Turoniano, de entre hace unos 10 millones de años. Unos 10 millones de años.
Em, Dejémoslo así, como unos 88 millones de años, un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, no vamos aquí por la edad y todo eso. Presento aquí este porque si miran la imagen superior izquierda, podremos ver una pequeña redecita. Y claro, también podremos apreciar que el animal está articulado. Pero volvamos aquí a la redecita. Esta redecita, sorpresivamente, es piel. Es decir, no solo este mosasaurio conservó gran parte de su esqueleto, que estamos viendo que es parte de su cola y sus patas, también preservó piel. O sea, no nada más China y Estados Unidos nos presentan fósiles con piel, sino México también presenta fósiles con restos de piel. Otro mosasaurio muy conocido, Stylosaurus, este fue encontrado en lo que actualmente es la formación Ojinaga en el municipio del mismo nombre, y esta formación data del Turoniano de hace 93 a 88 millones de años. Ahora, como podemos ver, pues es un cráneo bastante completo. Incluso aquí podemos ver todavía algunos de los dientes. Es más, gracias a este bonito cráneo es como se le pudo dar identidad a este mosasaurio, y incluso si nos ponemos un poquito imaginativos, podríamos hasta poder reconstruir gran parte de la cabeza. Es decir, este fósil es bastante bonito. Bueno, ahora pasamos con los sauropterigios, los reptiles que tuvieron una evolución bastante única, si lo podemos decir así, porque adquirieron más de una forma. Por este lado tenemos a los placodontos. Aquí tenemos a estos reptiles que tenían cabezas un poquito chiquitas, y que podemos ver en la parte de arriba de su esqueleto. A ver, nada más permítanme usar el puntero porque si no, ahí está. Aquí podemos ver parte de una serie de osteodermos, de plaquitas. Y estos, como podemos ver, pues tenían manos que ya estaban comenzando a convertirse en aletas, pero no totalmente. Pero después llegaron otras formas, que son los plesiosaurios. Aquí tenemos este grandulón que es muy característico de este grupo, la presencia no solo de un cuello largo, sino de una cabeza un poquito más chiquita, parte de su pecho y de su cadera se volvieron más grandes, las costillas de aquí abajo pues se comenzaron a hacer más pequeñas, volviéndolo un animal más apto para poder adentrarse a aguas más abiertas. Y por supuesto tenemos aquí abajo a los pliosaurios. Estos sacrificaron el cuello largo de los plesiosaurios. De hecho, están, aunque no lo crean, están relacionados, ¿eh? Porque son del mismo, están relacionados. Entonces, aquí tenemos una cabeza mucho más grande a comparación de los plesiosaurios, incluso a comparación de los placodontos. Y vean esos dientes. Naturalmente fueron animales que se volvieron súper depredadores, que se volvieron los dueños del océano en el Jurásico. Y aquí tenemos que vivieron desde los 247 hasta los 66 millones de años. Pero es decir, estos sí vivieron por mucho tiempo, y al final, pues el esteroide, pues terminó acabando con ellos. Bueno, aquí mostramos más formas. Aparte de los placodontos, también hubo otros como los paquipleurodontos, que eran igual lagartos pequeños que no tenían muy buenas habilidades para, digámoslo así, adentrarse a zonas más abiertas en el mar. Y aquí tenemos también a los simodontos. Estos, como podrán ver, tienen una característica que comparten con las tortugas, que es la presencia de un caparazón. Solo que a diferencia de las tortugas, estos desarrollaron espinas. Y aquí tenemos algunos de los grupos que después dieron origen a los plesiosaurios, que aquí son
a los notosaurios, a los pistosaurios, que incluso como pueden ver, sus patas se fueron modificando más hasta volverse aletas y así llegamos a plesiosaurus. Ojo, no quiero decir que uno haya dado origen a otro, no, sino que se fueron separando, fueron evolucionando de forma separada, y entonces así fue como llegamos a distintas formas. Y después llega el linaje de los pliosaurios, que comparado con el buzo, podrán ver que tal vez si le ponemos un poquito de imaginación, tiene casi el mismo tamaño que su cabeza. Igual, así como los mosasaurios, ver uno de estos sería aterrador. Bueno, y obviamente no me puedo olvidar de México. México tiene al menos algunos plesiosaurios y uno de ellos es el conocido monstruo de Aramberri. Este fue encontrado en lo que se conoce actualmente como la Formación La Caja, en el municipio del mismo nombre, Aramberri, en Nuevo León. Y esta data de el Quimeridiano, desde de hace tal vez unos 157, 152 millones de años, poquito más, poquito menos. Aquí podemos ver una fotografía de algunas de sus vértebras y en esta otra podemos ver otras partes del esqueleto que están retratadas aquí, que se tiene gran parte de su pecho, de su cadera, hay restos de su espalda, incluso hay restos de su hocico. Ahora, ¿por qué se le llama monstruo de Aramberri? Se le llama de esa forma porque a pesar de que se ha estudiado, se ha reportado, eh, se ha descrito, la realidad es que esas descripciones han sido muy pocas o muy poco detalladas. Por esa razón, hasta el momento, pues nos podemos referir a él como monstruo de Aramberri. Otro pleosaurio es Liopleurodon. Este fue el que salió en el conocido documental Caminando con Dinosaurios, en el episodio conocido como Mar Cruel. Y este fue encontrado en lo que se conoce como la formación El Sabinal, en una localidad de nombre El Yosobe, en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca. Y aquí podemos ver que se conserva parte de sus dientes. Estos hoyos de aquí es donde iban los dientes. Es más, podemos ver, tanto en el fósil como en los dibujos, que es posible de que este ejemplar ya estuviera teniendo recambio de dientes, porque los reptiles suelen cambiar de dientes, los cocodrilos lo hacen. Entonces, ese recambio se conservó en este. Ahora, seguimos con los talatosuquios o conocidos como cocodrilos marinos. Sorpresivamente sí están relacionados a los cocodrilos, pero voy de nuevo. No quiero decir que estos dieron origen a los cocodrilos modernos, no, sino que fue un linaje o ciertas especies que se separaron de de los cocodrilos que dieron origen a los cocodrilos que actualmente viven. Bueno, ahora, lo curioso de este linaje es que vemos dos formas. Por un lado, tenemos el linaje de teleosaurus o los teleosáuridos. Estos se destacaron por tener aletas que no estaban del todo formadas, es decir, sus dedos no les había salido totalmente la membrana. De hecho, podrán ver de que tienen parecido a como si fuera un guante, pero con los dedos cortos. Y también sus colas eran más parecidas a las de los cocodrilos actuales. Incluso, como podrán ver sus cráneos, se parecen un poquito a los de los cocodrilos modernos, como los gaviales. Pero en el caso de los metriorrínquidos o el linaje de Metriorhynchus, estos presentan aletas ya bien formadas. Aquí ya tenemos aletas ya mejor especializadas, mejor formadas, que les permitían impulsar todo el agua para poder nadar de forma más eficiente. Es decir, en los teleosaurus tenemos algo como esto, pero en los Metriorhynchus ya es algo como esto. Entonces, ya tenemos una adaptación mucho mejor al mar. Y no podemos olvidar la cola que se parece a la de los tiburones, que aquí ya se comenzó a formar esta torsión,
para tener una mejor propulsión en el agua. Y estos dos linajes fueron los únicos que surgieron en todo su tiempo de vida, que fue desde los 190 hasta los 125 millones de años. Y aquí tenemos a varias de las formas que habitaron. Ahora, algo curioso que podemos ver aquí. Los teleosáuridos todavía tenían algunos osteodermos, que son huesos que estaban debajo de la piel. Pero en el caso de los metriorrínquidos, que son el metriorrinquinos y geosaurinos, ya no tenían las placas o los osteodermos. Eso significa que estos no llegaron totalmente no llegaron totalmente a aguas abiertas, sino que se especializaron más en zonas de costa o cercanas a las playas, ya sea que estuvieran cazando o que estuvieran a la espera de que alguien llegara a acercarse a las aguas y de la nada, como los cocodrilos que luego están cazando búfalos en África, ¡zas!, trataban de atrapar a sus presas. Pero en el caso de los metrorrínquidos, pues estos se especializaron más en el mar, se distribuyeron más por todas las aguas abiertas, llegando incluso a otros territorios, y pues básicamente estos se especializaron un poquito más en el consumo de otros peces, incluso de animales un poco más grandes. Ahora, México también tiene sus talatosuquios. Aquí tenemos, por ejemplo, a Maledictosuchus nuyubihanan. Este fue encontrado nuevamente en la formación Sabinal, localidad Yosobé, municipio Tlaxiaco. Este data de el Quimeridiano de hace unos 157, 152 millones de años, y como podemos ver, aunque solamente es un pedazo del cráneo, podemos ver que aquí, en esta descripción de este dibujo, vemos que incluso preserva una pequeña parte de su órbita, y la órbita es donde están los ojos. Pero además de eso, incluso conservó, como pueden ver aquí, algunos dientes que se pueden ver también que se pueden también ver en este fósil. Y posiblemente haya otras características curiosas que pueda tener este ejemplar. Y bueno, otros talatosiuquios han sido Cricosaurus saltillensis de la Sierra de Buñuelas en Saltillo, Coahuila, en la formación La Casita. Y no podemos olvidar a Dacosaurus, encontrado en San Luis de los Dolores y los Lirios, Coahuila, ambos también de la formación La Casita. En el caso de Cricosaurus, pues tenemos que se conservaron varias partes de su cráneo, incluso partes de su cuello. Y aquí tenemos esta imagen ilustrativa de cómo se pudo ver en vida. Y ambos también datan del Quimeridiano, de hace 157, 152 millones de años. Y en el caso de Dacosaurus, podemos ver que únicamente se ha reportado algunos pedazos de su cabeza, pero incluso podemos ver que conservó algunos dientes y este hoyito que podrá ser parte de alguna fenestra o de algún agujero craneal que hubiera requerido para el paso de algún músculo, algún vaso, algún nervio, pero eso ya es una curiosidad dentro de este ejemplar. Y por último tenemos a los lagartos peces, los ictiosaurios, o conocidos formalmente como Ictiopterigia, porque también hay algunas formas que se parecen un poquito, pero no totalmente. Bueno, ahorita vamos para allá. Ahora, algo sorprendente de los ictiosaurios es que no solo vivieron una cantidad enorme de años, vivieron desde los 245 hasta los 90 millones de años, nada más para que se den una idea. Pero además de esto, es de que tienen un cierto parecido con los atunes. Ay, perdón, ese atún no era. Ese atún. Como podrán ver, la forma de sus cuerpos es muy parecida, tal vez en la cabeza no,
pero por lo menos en la composición de su cuerpo y sobre todo en la pequeña constricción o adelgazamiento de la cola. A esto se atribuye a un tipo de locomoción o de movimiento que se le llama tuniforme. Esta locomoción o este tipo de movimiento de nado indica que la cola es el principal propulsor. Y como podemos ver, la cola de los atunes y de los ictiosaurios es muy parecida, por lo menos en este que se llama Ophthalmosaurus. Y en el caso de las aletas ya serían más como algo así como un equilibrio para poder maniobrar. Entonces, no solo les daba una velocidad increíble, sino también su maniobrabilidad se vería más beneficiada gracias al uso de las aletas. Incluso como pueden ver, las aletas de Ichthyosaurus, las delanteras, son más grandes a comparación de las traseras, que son las de sus piernas. Y naturalmente, al vivir tanto tiempo, adquirieron muchas formas. Algunos no tan grandes como los grípidos o incluso los mixosáuridos, otros se volvieron gigantescos, como lo es el caso de los shastasáuridos. Nada más comparen este grandulón con el buzo. Eso es algo enorme. Incluso algunos que se parecían a los peces vela o espada, como los eurinosáuridos. Aquí tenemos a Eurinosaurus, por eso se llama su familia. Y también tenemos a los ictiosaurios y los oftalmosaurios, que esos fueron los últimos en aparecer y que como pueden ver, estos fueron los que se especializaron más en la morfología tuniforme, donde la aleta de sus colas era el principal propulsor, o sea, la cola era el que hacía casi todo el trabajo para poder moverse a lo largo del agua. Y obviamente eso fortaleció sus aletas. Entonces, ¿qué ictiosaurios tiene México? Bueno, uno de ellos es Jabalisaurus metzli. Este fue encontrado en la formación La Casita, cerca de Gómez Farías, en Saltillo, Coahuila, en la Sierra El Jabalí. Y por esa razón se llama así, Jabalisaurus, en honor a esa sierra, que data del Quimeridiano, de entre hace 157, 152 millones de años, y aquí es donde se ubica. Lo que podemos ver aquí es una, es una conservación increíble de su cabeza. Conserva no solo gran parte de sus mandíbulas, de la parte trasera, sino que también tiene este hueso de aquí que se le llama eh, anillo esclerótico. Esto es parte esto es parte de toda su evolución, ya que este anillo esclerótico lo usaban para ajustar toda la entrada de luz que recibían, lo cual indica que incluso podrían explorar zonas que fueran más profundas. Sí. Nada más para que se den ahora sí que una quemada de lo que podrían ser capaces estos grandulones. Y también tenemos a Aquetzal Carranzay. Este fue encontrado probablemente en la formación de la casita, pero está perteneciente a la Sierra de Palotes en Cuencamé, Durango, de el Quimeridiano también, de entre hace 157 y 152 millones de años. Como podemos ver, es un ejemplar que incluso ustedes dirían, ok, se ve bastante completo. Pero sin embargo, tenemos gran parte de la columna, tenemos su cabeza y tenemos una de sus aletas. Pero lastimosamente no tenemos la cola y las aletas traseras. Pero no hay que, no hay que subestimarlo. Igual, este fósil ayuda mucho a conocer a la especie, no solo por su cabeza, sino también por sus dientes y por el resto de huesos. Y como aporte a este género, tenemos este otro ejemplar, misma localidad, misma temporalidad y misma antigüedad de el quimeridiano inferior, que está aquí, de tal vez 157, 155 millones de años. Todavía no está bien confirmada ese lapso de tiempo. Tenemos este bloque de aquí,
que como pueden ver es bastante grande, porque este fue encontrado junto al ejemplar que les acabo de mostrar. Fueron encontrados juntos, pero este tiene algo peculiar. Y no solo es el hecho de que se puedan ver sus vértebras, sino que es de los primeros que digitalizamos. De hecho, yo personalmente me he encargado de estudiar este ejemplar, es parte de mi tesis de licenciatura, ya estoy casi a punto de titularme, y pues este ejemplar eh, no solo, eh, no solo tiene estas vértebras, o incluso los amonites que vemos aquí, que son del género Gloquiceras. De hecho, aquí logramos ver uno, sino que tenía otras cosas que no podíamos ver a simple vista. ¿Y cómo las pudimos ver? Bueno, pues tras hacer una tomografía computarizada y después de hacerle un coloramiento y afinar todo en los programas 3D Slicer y Blender, ¿qué tenemos? Este es el bloque ya digitalizado y 3D Slicer nos mostró estas estructuras. Había más huesos ocultos y con Blender logramos hacer una reconstrucción. Es más, aquí tenemos algunos huesos de la aleta eh, y algunas partes de la parte de atrás del cráneo. O sea, dense una idea de que tal vez la limpieza no nos ayudó mucho, pero al menos la tecnología nos ayudó a ver estas cosas que visualmente no podíamos ver. Ahora sí podremos decir que la paleontología ya se está virtualizando mucho más. Y bueno, a modo de resumen, pues tenemos este mapa de aquí que muestra muchos de los descubrimientos que se han hecho a lo largo del país de distintos reptiles marinos. Aquí tenemos Aquatzpalni, Javalisaurus, tenemos a otros ictiosaurios como Shastasaurus, Trectonemus, cocodrilos marinos como Torboneustes, Geosaurus, aquí está Leptodon, Tilosaurus, Acosaurus. Es decir, retomo lo que dije anteriormente, México no solo es megadiverso actualmente, sino que también en el pasado lo fue. Y también puedo agregar la típica frase que dicen algunos que les han dicho tal vez sus abuelos o algún familiar eh, que ya esté pasando de los 60 años, que tal vez les haya dicho, esto alguna vez fue monte, pero por lo menos aquí lo pasamos a, esto alguna vez fue agua. Pues en el pasado, gran parte de México estuvo sumergido. Incluso aquí pueden ver las líneas que dividen los estados, las líneas geopolíticas, así se llaman. Incluso aquí podemos ver que también incluso Estados Unidos también estuvo sumergido en el agua. Y este mapa, pues es del Aptiano, de aproximadamente de entre, ¿qué les gusta? Entre 98, 95 millones de años, más o menos por ahí. Bueno, ahora, retomando un poco los tiempos en los que vivieron todos estos reptiles. Todos compartieron el mar, todos vivieron en el Mesozoico, pero no todos vivieron al mismo tiempo. Vemos que aquí los placodontos no pasaron del Triásico, disculpen, los mosasaurios no vivieron muy poco, los pliosaurios no pasaron del Jurásico, perdón, del Cretácico superior, los talatosuquios solamente llegaron a la mitad del Cretácico temprano, y los ictiosaurios, pues no llegaron a finales del Mesozoico. Entonces, ya podrán incluso decirme qué fue lo que les pasó. Pues volvemos nuevamente a los desastres. Los placodontos
perecieron por la actividad volcánica, muy fuerte actividad volcánica, que hubo entre el Triásico y el Jurásico. Es decir, una extinción masiva fue lo que les dio fin. En el caso de los pliosaurios, los talatosauриos y los ictiosaurios, pues pasaron por un cambio climático, que aquí está marcado, muy fuerte, pasando desde tiempos fríos a muy cálidos en en varios eventos, es decir, de repente las temperaturas bajaron, luego subieron muy fuertemente, incluso también se teoriza que está involucrado también alta actividad volcánica. Entonces, eh, hubo eventos de anoxia, donde el oxígeno comenzó a ser muy bajo en las aguas, acidificación, que eso fue gracias a toda la contaminación provocada por el vulcanismo, que liberaba pues CO2, creando un tipo de ácido. Entonces, esto terminó afectando mucho a los reptiles marinos. Y por supuesto no nos podemos olvidar del cambio climático posterior. Todos ellos estaban adaptados a un clima y de repente cambia y sube, incluso el nivel del mar está subiendo, está bajando. ¿Cómo sobrevives a eso? Es un evento catastrófico. Y actualmente, y lastimosamente, estamos viviendo algo similar. Estamos viviendo de nuevo otra vez eventos de anoxia, eventos de acidificación, cambio climático muy severo y también cambios del nivel del mar. Estamos viviendo otra extinción masiva y nuestros océanos lo están pagando. Por lo tanto, con esto en mente, hay que tener en cuenta siempre lo que le hemos hecho a los océanos, porque no solo afecta a otros animales, también nos afecta a nosotros, porque esos cambios no solo van a afectar al mar, van a afectar la tierra después. Y entonces hay que quedarnos al menos con una pequeña reflexión, que los reptiles marinos dominaron por millones de años. Fueron lo mejor que pudo tener el Mesozoico en el mar. Fueron animales impresionantes, pero pero su dominio no fue eterno. Al final, eh, una extinción fue lo que les dio su fin. Y obviamente les iba a llegar, no todo es eterno. A nosotros también nos va a llegar, a los humanos también, pero al menos nosotros podemos hacer algo no para evitar nuestra extinción, no. Una extinción siempre llega y nos va, nos va a exterminar, nos va a acabar, pero la podemos retrasar. Y el registro fósil nos cuenta eso, nos cuenta historias de adaptación, de cambios, de resiliencia, de todo lo que te puede pasar, pero al final puedes sobrevivir. Porque no nada más hubo las extinciones que mencioné, hubo incluso otras a nivel regional, es decir, afectaron regiones. Entonces, podemos aprender de los fósiles y de sus historias, al menos de las historias que nos cuentan los reptiles marinos, los amos que alguna vez gobernaron en el Mesozoico. Y pues eso sería todo. Gracias Dacosauros por ese like. Y gracias a GeoExplora y a nuestros oyentes por escucharnos.
Gracias, Jacob. Qué bonita presentación nos armaste para recorrer, así que todos los grupos de reptiles marinos, pero justo haciendo hincapié de cuáles son los que se han encontrado también aquí en la República Mexicana y como podrán ver, geoexploradores, pues tenemos un buen registro. Quizá hay otros países que nos superan, pero creo que también es parte de que no se ha buscado lo suficiente, ¿no? Falta todavía mucho trabajo de campo y yo creo que si se hace ese trabajo de campo, seguramente encontraremos muchísimos más. Y yo quería preguntarte, Jacob, tú que ya has estado en la colección, ahora sí que viendo los ejemplares en vivo. ¿Cuál te Mm. parece el más, pues, cuál te ha sorprendido más o cuál te parece el que te ha llamado más así la atención de los que ya has visto, has tenido ahí en tus manitas? Ah, aunque personalmente podría decir de que cuando vi el holotipo de Aquetzalcoatl, que de hecho fue el cráneo enorme que presenté hace un momento, cuando lo vi, yo creí que era más pequeño, pero la realidad es que cuando lo vi, era más grande de lo que pensaba. Medía como, no sé cómo dimensionarlo, tal vez unos 2 metros 20, el puro cráneo, el puro cráneo. Wow. Entonces, pueden darse incluso una idea de cuánto mide la columna, toda la columna. Y la verdad es que verlo no solo me impresionó, sino también la historia que tuvo antes, porque de hecho, para aquellos que no conozcan, tanto ese cráneo como el bloque que yo estoy estudiando y que les presenté ese modelo 3D, los encontraron hace 40 años y no fue entre 2020 y este año que ya se les dieron estudios formales. De hecho, esa cabeza de Quetzalcoatl estuvo en su momento en el Museo del Instituto de Geología, pero solamente se había limpiado, se había preparado, pero no se había hecho estudio. No había especialistas. Exacto, no había especialistas. Y hasta apenas en este siglo, que lo que es entre más o menos 2015 hasta este año, se están dando estudios meramente formales. Muy bien, qué interesante. Y bueno, y se están formando nuevos paleontólogos también en el Ah, estudio de claro, este ah, grupo, claro, ¿no? Como tú. claro. Oye, y el registro de mosasaurios en México, Ah, de ese, pues sí, es así, uno, ¿verdad? Pero solamente es Vallecillosaurus. eh, puede haber otros más, pero únicamente los han tenido como eh, tal vez como indeterminados, o incluso que el material no sea adecuado para darle una identidad. Por ejemplo, de que únicamente se encuentren aletas, pedazos del cráneo, pero que no son diagnósticos. ¿Qué quiero decir con esto? De que no den características clave para Ujú. poderle dar un nombre. Perfecto. Bueno, pues vamos leyendo por acá los comentarios que nos ponen en Facebook. Y por Ujú. aquí Carlos Aranguti, de la familia Aranguti, saludos hasta Tepeji de Rodríguez, dice saludos. Nuestro querido Igor Manuel Saludo para Ortega, que allá. nos ve desde Texcoco, Igor, dime si me estoy equivocando, dice hola a Mm. todos, hola a todos. A Quetzali Villeda, pone así como cuernitos de hola. Ah, Jesús algo Ángel así, creo. Bejar dice, Pablo amigos, disculpen la demora, estuve un poco ocupado, pero ya ando por aquí, muy bien. Muchas gracias por estar Alejandro, aquí. él se conecta desde Perú. Oh, ya, Este, ya, ya. Alejandro Brito dice, si si cierto grupo de reptiles marinos tenían recambio de dientes, ¿podemos inferir que tenían una tasa metabólica alta? Se podría decir que sí, pero eso eso incluso se podría inferir en los grupos que son más grandes. Es decir, algo así eh, como son Lepleurodon, mosasauros, que básicamente son depredadores ape.
o incluso en otros. Entonces, justamente como dice, si hay recambio, eso quiere decir de que sí tienen una tasa metabólica alta, pero eso no quiere decir que siempre tuvieran que estar come, 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 no, sino que al ser reptiles, estos, incluso si los comparamos con los actuales, que son serpientes, incluso lagartos, pueden pasar un buen tiempo sin comer. Ok. Incluso poniéndolo en un lado más extremo, los cocodrilos pueden pasar hasta un año sin comer y las serpientes pueden pasar hasta tres, no estoy exagerando, entre 1 o 2 meses digiriendo su comida, Wow. porque si tienen, sí estaría ese recambio, pero no quiere decir que siempre estuvieran que estar come y come, no. Ok. Por acá, Diego Salas dice, yo conozco a ese hombre, es todo un capo. Por Gracias, acá, gracias. Nayeli Lupercio pregunta, ¿sabes si han encontrado algún reptil marino en las formaciones geológicas del Jurásico en San Luis Potosí? San Luis. Sí, En San Luis Potosí, eh, en San Luis Potosí sí desconozco, pero bueno, creo que todos lo vieron, pero no lo podemos descartar tampoco, porque siempre, incluso yo me guío siempre por una máxima de que eh, es aunque las probabilidades sean cero, nunca son totalmente cero. O sea, ¿qué quiere decir con esto? De que tal vez haya ciertos, tal vez haya ciertas formaciones que no hemos explorado bien y nos pueden estar ocultando algo. creo que hasta San Luis Potosí se extiende la de Vallecillo, por eso la pregunta, ¿verdad, Nayeli? Creo que sí, Yo tengo entendido creo que sí. que sí la han podido localizar la de Vallecillo por ahí, pero no sé si no son las mismas facies, o sea, que sean igual, o sea, sí, sí marinas, pero no sé Justo. si sean profundas como se han descubierto, donde se descubrieron, obvio, Maurisosaurio, O que incluso puedan ser Guajilolá. contemporáneas. Sí, sí, no sé. No sé si, por lo que yo también sé, no hay reporte de Mm, reptiles mm. marinos en San Luis Potosí, Pero, pero repito, no lo sí, descarten, no lo exactamente. descarten. Puede ser que no se ha buscado lo suficiente. Y por aquí, mira, Vicente Báez, ¿te suena? Dice, yo también, de ese de yo también lo conozco, es de Catepec. Es mi papá. Eh, Felicidades, señor. Mire, aquí su hijo dando sus ponencias. Muy bien. Y Guillermo Valderas Vega, que siempre nos ve, dice saludos cordiales desde Santiago Mihuatlán, Puebla. Saludos. Saludos hasta Jesús allá. Ángel Bejar dice saludos desde Perú. Felicitaciones al ponente. Aprendí mucho. Tengo una pregunta. ¿Es posible que algunos reptiles de la era mesozoica hayan sobrevivido? Pues como vimos, las extinciones que ocurrieron a lo largo del Cretácico terminaron mitigando no solo sus poblaciones, sino también sus vidas. Entonces, pues al final no lograron sobrevivir. Pero si actualmente siguieran viviendo, cosa que incluso todo un poco, lo máximo que tenemos de un reptil marino es el cocodrilo de agua salada. O sea, ese sí Ay, se puede mover pues, claro. se puede mover por el sudeste asiático y hasta Oceanía, pero eso no quiere decir que se va a poder mover por toda Asia, llegando hasta la India, no. Ellos también tienen sus territorios. Es Sí, lo único más cercano que tenemos a un reptil marino. pero Pero bueno, reptiles marinos, mosasaurios, no, no. plesiosaurios, Las extinciones, pliosaurios. es más, como lo dije antes, reinaron por millones de años, pero eso no quiere decir que su reinado sea eterno. Sí, es que dice, ¿es Nessie un plesiosaurio sobreviviente? No, no existen. O No, sea, se eso, extinguieron, incluso hasta el creo que se momento, extinguen antes de los 66 millones de años, ¿no? sí, de hecho, Nessie sería un equivalente a Plesiosaurus, y Plesiosaurus es un sauropterigio. Y como lo vieron en su rango estratigráfico, eh, el meteorito, el meteorito le dio en la torre, entonces no hay posibilidad de que hubiera sobrevivido.
Exacto. Por acá, Alejandro Castiblanco dice, hola, buenas noches, gracias por tu charla. ¿Tú crees que podrías ayudarme con una pieza dental de lo que parece ser un reptil marino? Ah, pues ahorita también, si puedes dejar ahí tu correo, Jacob, para que Caray, te lo utilicen. caray, ¿de dónde es? ¿De dónde es? No sé, Alejandro Castiblanco, si me puedes decir la localidad. Lalo Cortés dice, en México tenemos registro de diferentes mosasaurios como Jaguarosaurus, Vallecillosaurus, Tilosaurus, mosasáuridos indeterminados en Chiapas y el norte del país. Ah, hijo, en Chiapas. En Chiapas hay. Sí, ¿Qué pues localidad? Chiapas también Chiapas también tuvo, eh, Chiapas también comenzó a formarse en el Cretácico, entonces Sí, pues pero ¿tienes tiene registro sentido. de mosasaurios? Registro de mosasaurios, ahí sí desconozco un poquito Creo, más, ¿eh? pero igual no puedo ni confirmar ni afirmar nada. Y Vicente Báez dice, hoy en día podrían existir algún bisnieto de esos animales. Pues como lo mencioné antes, eh, los mosasaurios están relacionados a las serpientes y a los varanos, pero también está ese problema de a quién están relacionados, porque como lo vimos en las comparaciones de sus cabezas, hay huesos que se parecen, pero aún no sabemos cuáles serían los transicionales o los que podrían conectar a ya sea los varanos o las serpientes. Entonces, disculpen. Entonces, lo único que podemos hacer es esperar a ver qué otros descubrimientos nos podrían ayudar con eso. Vale. Por acá Nayeli Lupercio dice, sí, y también la casita. Sí, en San Luis Potosí se extiende la formación Vallecillo y la casita encontraron al monstruo de Aranberry, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, hay posibilidades que en San Luis Ah, sí. Potosí Ujú. puedan encontrar reptiles Puede ser marinos. que sí, Muy puede ser que sí. descabellado. Y por acá, Ya vieron como dije, no lo descarten. sí, José Juan Rangel Hernández dice, es común encontrar amonoideos de un mismo género o familia junto a estos reptiles. Sí, tú también has encontrado ahí Sí, de hecho, artefactos. sí, de hecho, sí, de hecho, hasta los mostré en el ejemplar que personalmente yo he estado estudiando para mi tesis de licenciatura. Tiene amonites, incluso durante toda la preparación, Diagnósticos de porque edad. ajá, de hecho, de hecho son amonites que pueden ser usados como fósiles índice, es decir, que te pueden dar ciertas edades. Y de hecho, no, los que se pueden ver en el fósil que, como tal, como en la fotografía, no son los únicos, porque cuando lo estuve limpiando, porque así tuve Salen que más. taladrar un poco, estuvieron saliendo más. Incluso en la tomografía también mi asesor y yo logramos ver algunas formas medio raras que tal vez podrían ser otros amonites que hayan quedado encapsulados ahí. De hecho, Wow. Aquetzalcoatl también tiene dos o tres, creo. Esos ya fueron menos, pero pues igual. eh, Incluso es posible que otros ejemplares también puedan tener eh, algunos amonites. Cierto. Por acá, Julio Díaz dice, hola, buenas tardes, qué gusto verte y saludarte, maestra. Soy el papá del reptiliano. Ah, señor, buenas tardes, qué bueno que nos Eh, ve. Y mira, Alejandro Castiblanco dice que el diente es de Colombia, solo que la formación nunca había tenido registros de este tipo y está súper extraño haberlo hallado. Ah, pues mira, puedes contactar a Jair o a Jacob, que son los especialistas ahora acá en reptiles marinos, y te pueden asesorar sobre si es de un reptil marino, si no, y hacer colaboraciones, ¿no? sí, la verdad es que sí, Ahorita porque, tratamos de poner acá tu ah, correíto sí, para sí, 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 contactar sí, contigo. no hay problema, no hay problema, incluso creo que hasta eso ayudaría para futuros estudios, porque igual, no solo es cosa de conocer a los reptiles marinos de cada país, sino con quiénes se relacionan. Claro,
Sí, sí, sí. Y Colombia tiene también buen registro de reptiles marinos. Sí, Oh, cómo sí, no. oh, sí. Sí, bueno. Pues Sudamérica también es un muchísimas, muy buen tesoro. sí. Pues muchísimas gracias, Jacob, por traernos esta bonita plática de reptiles marinos. Yo creo que son de los grupos más bonitos que hay en el Al Mesozoico. contrario, Estoy de gracias. acuerdo Gracias por la contigo. oportunidad. Y bueno, pues cuando termines la tesis, tienes que pasar por aquí para platicarnos qué viste en ese ejemplar y a qué conclusiones llegaste. De hecho, lo máximo que les puedo decir hasta el momento es que está buenísimo el ejemplar porque tiene incluso huesos que el cráneo de Aquaxpalin no tenía. Entonces, Sí, con eso en mente, hasta el momento, lo único que puedo decir es que esos huesos que hacen falta y que le hicieron falta al holotipo, podrán incluso ayudarnos a resolver un poco su filogenia, es decir, con quiénes está relacionado, ya sea que esté relacionado con los ictiosaurios del vecino del norte o incluso del sur. Eso lo podríamos terminar de resolver. sí, sí, sí. Estás ahí llenando los huecos. Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues mira, aquí también Alejandro dice, muchísimas gracias. Claro que sí, debemos hacer lazos entre nuevos paleontólogos. Perfecto, Alejandro. Pues ahorita que puedas, Jacob, métete a los comentarios y ponle ahí tu correo o el de Yair para que los pueda contactar y colaboren con la gente de Colombia que tiene también un registro fósil increíble. Claro, claro. Yo podría decir una cosa, pero Jair obviamente está más estudiado que yo, entonces, de hecho es mi asesor, entonces, pues, creo que lo más conveniente sería contactarse con él, porque Perfecto. obviamente va a ser muy diferente lo que te puedo decir yo a lo que te pueda decir Jair, pero igual puedo Sí, sí, ayudar. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, exploradores, por venir a esta nochecita a hablar de reptiles marinos. El próximo jueves vamos a hablar de los termómetros del océano, cómo es que los paleontólogos saben cuántos grados centígrados tenía el mar, y lo sabemos con mucha exactitud, así que sí les podemos decir si era más caliente o es más, o eran más fríos esos océanos. Así que, pues acá vamos a estar platicando sobre esos termómetros que utilizan los paleontólogos. Muchas gracias, Jacob, y bueno. Nos despedimos y Muchas nos gracias, vemos la siguiente. Adriana. Gracias por esto. Gracias. Bye. Hasta luego.